Audime conditor nostras preces confletibus. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El segundo domingo después de Pascua, es decir, hoy, en la tradición de la Iglesia, celebramos el domingo, día del Buen Pastor. Es un día para reconocer y recordar en Cristo, el Buen Pastor, a los que Él ha dejado como pastores, o para los que representamos a Cristo, el Buen Pastor. Porque Cristo es el Buen Pastor. Él es el dueño de las ovejas y las ha confiado a los que Él ha escogido, especialmente en la cabeza de Pedro, en la cabeza del Papa, de los apóstoles, de los obispos y de los que les colaboran al obispo, los sacerdotes. Y de ahí todos los que tenemos una responsabilidad de guiar, de alimentar, de apacentar, de cuidar y de proteger al rebaño de Cristo, porque es el rebaño de Cristo, no es nuestro el rebaño, no somos dueños de un rebaño, somos solamente unos administradores. Pues en este domingo, recordando a Cristo el Buen Pastor, pues recordamos entonces a los buenos pastores que hay en la iglesia, porque hay buenos pastores en la iglesia. No podemos quedarnos a veces con la imagen negra, oscura y mala de la iglesia. De hecho, hay que tener mucho cuidado con eso, porque es verdad que hoy la iglesia vive en una situación difícil, de mucha confusión, de mucha oscuridad, pero hay algo de bueno. Hay algo de bueno en los pastores. Y se dice popularmente que de 100 aviones que están volando se cae uno y entonces se están cayendo todos los aviones. No todos, no, fue uno solo. Están volando 100. Igualmente puede pasar con el ministerio sacerdotal. Por uno la pagan todos. Por uno malo o por unos pocos malos, se dice que todos son malos. Y no es verdad. No es verdad que todos los pastores son malos. Hay pastores buenos. Hay sacerdotes entregados y consagrados a dar su vida por el rebaño de Cristo. Hay obispos consagrados por el rebaño de Cristo. Entendemos que no todos. Algunos tienen mucho miedo. Algunos son cobardes. Y otros pues tratan de sacar la cara y defender el rebaño. Pero los acallan, los excomulgan, suspenden y demás. Pues este es un día entonces en el que miramos primero a Cristo porque Él es el buen pastor. Cristo es el dueño del rebaño, Cristo es el dueño de la iglesia, Cristo es el buen pastor, es Cristo. El Papa debe representar a Cristo, de hecho es el vicario de Cristo, el que está después de. Eso es lo que debe hacer el Papa. Cristo le dice a Pedro: ¿me amas más que a estos? ¿Me amas más que a estos? Y el Señor le dice: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Son mías, Pedro, son mías, pero te las confío, apaciéntalas, son mías. Le entrega esa responsabilidad a Pedro, para que Pedro sea el pastor, para que Pedro sea entonces el que guarde el rebaño, el que cuide de ese rebaño. Y pues obviamente en Pedro, en los apóstoles, en los obispos, en los sacerdotes, porque la responsabilidad es grande de los obispos.
¿Cuánta responsabilidad tienen los obispos? De los sacerdotes y del pueblo de Dios. Entendámoslo así, que en una diócesis el obispo es el párroco de todas las parroquias. El obispo es el párroco o el pastor de toda esa grey. Por eso hay que orar mucho por los obispos, porque pobrecitos, cuentas tienen que rendirle a Dios del rebaño y el rebaño también de sus pastores. Porque como se trata justamente de un rebaño que ora por su pastor y el pastor ora por las ovejas, pues entonces a unos nos van a pedir cuentas de los otros y a los otros de las demás. Es una responsabilidad mutua. Pero como el tema es el pastor, el buen pastor, mirando a Cristo, un buen pastor debe tener por lo menos 5 características para que sea un buen pastor. Primero, el pastor reúne. En segundo lugar, el pastor guía. En tercer lugar, el pastor debe alimentar al rebaño. En cuarto lugar, el pastor defiende ese rebaño. Y en quinto lugar, ese pastor sana la oveja herida que está en el rebaño. Pues eso hace Cristo, hizo Cristo y manda hacer Cristo. Reunir al rebaño en un solo redil. Hoy el evangelista Juan en el capítulo 10 nos presenta a Jesús que dice: también tengo otras ovejas que no son de este aprisco, las cuales debo recoger. Y oirán mi voz, y será un solo rebaño, un solo pastor. Es Cristo entonces el que quiere reunirlo en un solo rebaño, no dispersos. No son muchas iglesias, no es una sola, es un solo rebaño. Que hayan muchas comunidades, es verdad. Que hayan muchas parroquias, sí, muchas diócesis también. Pero es una sola iglesia, un solo rebaño, con un solo pastor. Que hay otros pastores, o mejor, en Cristo, hay pastores que hacen las veces de Cristo, sí. Pues la tarea entonces del pastor es reunir. ¿Qué será lo contrario de reunir? Pues dividir. Y hoy el Evangelio de Juan dice, pues aquel pastor que es asalariado, que es mercenario, que no es un propio pastor, pues ese, como las ovejas no son suyas, viendo venir al lobo, las desampara y huye. Y el el lobo viene y dispersa el rebaño, hace estragos, mientras el mal pastor, el que no es dueño, el que no siente amor por sus ovejas, huye como un cobarde, porque es un asalariado. Le interesa simplemente su salario, le interesa simplemente sus comodidades. Y es verdad que sí hay pastores que no les interesa mucho el rebaño. Lo único que les interesa es su comodidad, su bolsa como la de Judas. Les interesa lo suyo. Pues por esos pastores hay que orar, para que el Señor les toque el corazón, porque si hay un pastor malo, es porque la comunidad es muy mala también. Y pudiéramos decir que cada comunidad tiene, o en cada comunidad hay, lo que merece, por sus oraciones, por su penitencia, por su sacrificio. Pero si no hace oración, y si quiere buenos pastores, si quiere santos pastores, y la comunidad no es buena, no es orante, no se sacrifica, no busca a Dios, no busca al pastor, pues difícilmente va a encontrar, o Dios les va a dar difícilmente un buen pastor. Necesitamos orar entonces por los pastores, para que reúnan el rebaño, para que no sean asalariados, para que no sean los que dispersan el rebaño, para que no sean los que dejan ahí a la merced del lobo. Vengan y vacúnenlos a todos. Vengan aquí entonces y dispersen el rebaño. Y le hacemos caso mejor a la ONU, le hacemos mejor caso, le obedecemos a los poderes políticos y no a Dios. Malos pastores. Pero hay que orar por los buenos pastores. Porque hay que mirar los buenos pastores. Hay que buscar dónde está el buen pastor.
Hay que buscar dónde está el pastor que se entrega por sus ovejas, que reúne el rebaño en la oración, que reúne el rebaño en la celebración, que reúne el rebaño para santificar al pueblo. Ya que las ovejas no quieran venir y no quieran asistir, que son descarriadas y que se van, y después dice, ay, tenemos sed y tenemos hambre. El pastor estuvo, el pastor vino a darles de beber, a darles de comer. ¿Y dónde están? Ah, no, estábamos distraídos distraídos. El maligno es muy astuto para eso, para distraer, dividir, confundir y dispersar. Ese es el lobo. Cuidado, ovejas que se dejan llevar por pastores a veces que no son pastores de Dios, que no reúnen, que no unen, sino que dividen. Entonces la primera tarea de un buen pastor es reunir. En segundo lugar, la tarea del buen pastor es guiar. Ha reunido el rebaño, ahora lo guía. ¿A dónde lo guía? A la santidad. Lo guía a pastos verdes, al manantial de agua fresca. El pastor guía, predica, enseña, exhorta y también advierte de los peligros que pueden haber en el camino. Esa es la tarea del obispo. Esa es la tarea del papa. Esa es la tarea del sacerdote. Es la tarea del catequista. Es la tarea de la mamá, del papá. De advertir los peligros que hay. De enseñar. De hecho, la tarea del profeta, porque todos desde el bautismo somos profetas. Sacerdotes, profetas y reyes. Y el profeta anuncia el bien y denuncia el mal. Pero el sacerdote, el obispo, el ministro de Dios, el pastor de Cristo, debe exhortar el rebaño con más razón. Y con mayor razón lo debe hacer cuando el Señor le ha confiado esa responsabilidad. Apacienta mis ovejas, dice Cristo a Pedro. Nos la dice a nosotros los sacerdotes, a los obispos. Apacienta mis ovejas, son mías. ¿Cómo las apacienta? Con la predicación, con la enseñanza de la doctrina, la catequesis. Hay que instruir al pueblo de Dios, que no sea un pueblo ignorante. Lo dice el profeta Oseas, por la ignorancia de mi pueblo pereció. Perece mi pueblo por ignorante. Y el padre Pío de Pietrelcina dice, la ignorancia es el primer paso para perder la fe. El primer paso para perder la fe, la ignorancia. Y hoy muchos en el pueblo cristiano están perdiendo la fe por la ignorancia. Entonces están yéndose a los protestantes, están yéndose a las herejías, porque no conocen qué es una herejía, no saben cuál es el error y el peligro que puede haber justamente de un error o una herejía. Entonces, el buen pastor también debe guiar. Primero, reunir. Segundo, guiar. En tercer lugar, debe alimentar. Un sacerdote, un obispo debe alimentar a su pueblo con la Eucaristía. Debe alimentar a su pueblo con los sacramentos. Debe alimentar al pueblo dándole la palabra de Dios, el manjar celestial que es el pan vivo bajado del cielo, a Cristo. Debe alimentarlo. Esa es la tarea, nutrirlo. Que las ovejas estén gorditas, que estén alimentadas, fortalecidas. Que cuando el lobo venga, pues tengan fuerzas para huir, para escapar y para no caer en la tentación. En la vida espiritual, pues obviamente se entiende que es todo lo que tiene que... La vida espiritual, la santidad. Si en la vida corporal entendemos que tenemos las defensas altas y cuando vienen los virus, las bacterias, pues no nos van a atacar. Si en la vida espiritual las defensas están bajas o la vida espiritual está baja, pues viene la tentación, nos ataca y caemos fácilmente. Por eso el pastor debe alimentar muy bien las ovejas. Y las ovejas deben ser obedientes al pastor. Porque el pastor las quiere alimentar, las quiere nutrir, las quiere tener bien fortalecidas, pero hay ovejas rebeldes, soberbias, hay ovejas que no son humildes. Y pues tampoco uno puede ir en contra de la voluntad de. Si no quieren alimentarse, nutrirse, y cuando viene la tentación, cuando vienen los ataques, ahí están. Ahí están, entonces hasta allá. El pastor es el malo es el pastor.
Pero cuando estaba el pastor alimentándolas, cuando las quería nutrir, no quisieron, no obedecieron, no están. Entonces, es de parte y parte. El pastor también debe alimentarlas, pero las ovejas deben dejarse alimentar, deben obedecer, deben ser humildes, someterse a la buena autoridad del pastor. Porque también insisto que hay pastores malos, es verdad. Entonces el pastor reúne el rebaño, guía a ese rebaño con la predicación, alimenta al rebaño con los sacramentos, especialmente la Eucaristía. En cuarto lugar, el pastor defiende, no huye como un cobarde, un asalariado. Ese pastor debe defender las ovejas, las debe defender. ¿Cómo las defiende? Pues obviamente reuniéndolas, alertándolas. El pastor defiende de los peligros a sus ovejas, porque son suyas. No huye. ¡Ay! Hay que correr. No hay que correr, hay que estar aquí. Y el pastor debe estar dispuesto por sus ovejas. El pastor debe estar dispuesto a dar la vida por sus ovejas, por ellas. Cristo lo dice hoy justamente, el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las ovejas mías me conocen a mí. Y a mí me llama la atención lo que este texto termina diciendo hoy y es: oirán mi voz y se oirá y se hará un solo rebaño y un solo pastor. La voz del pastor, la voz. Es que hay pastores que hablan y como que no parece que fueran pastores de Cristo. Como que no parece que fueran en verdad pastores que están guiando, sino pastores que están regañando. O pastores que están sacándose la espinita, pues, que están como atacando. O pastores que hablan y hablan y no se les entiende nada. Entonces, el pastor sí debe hablar en nombre de Cristo. Porque es el tema de hoy. Muchos pastores se predican a sí mismos. No predican a Cristo, no predican la doctrina de Cristo. San Pablo dice, predicamos a Cristo resucitado. Predicamos a Cristo que murió en la cruz y resucitó. No es mi filosofía, no es mi teología, no es mi pensamiento. Es la doctrina de Cristo lo que yo debo enseñar, lo que debo predicar. Y el pueblo, conociendo la doctrina de Cristo, tiene con qué defenderse ante los herejes que vienen, ante los lobos que vienen a atacar el rebaño. Porque muchos hoy se dejan confundir por la ignorancia, porque no están bien alimentadas, no están bien nutridas en la doctrina de la iglesia. Y necesitamos entonces que el pastor alimente las ovejas, pero también las defienda, o las enseñe a defenderse de las herejías. Las enseña a defenderse de los malos pastores, de aquellos pastores que vienen a atacar, como dice San Pablo en la carta a los Hebreos, con doctrinas llamativas, pero falsas, extrañas, que llaman la atención. Sí, es verdad, llama la atención, pero no es la doctrina de Cristo. Y finalmente, el pastor entonces sana a esa oveja. Cura a la oveja que está herida, descarriada, por allá perdida. El pastor debe sanar esa oveja herida, descarriada. Por eso el pastor, cuando tiene las 100 ovejas y se le pierde una sola, va y la busca, y cuando la encuentra, la cura y la trae otra vez al redil. Esa es la tarea del pastor. Reunir al rebaño, guiarlo, alimentarlo, defenderlo y sanar a la que está herida. Para eso es la confesión. Para sanar, por eso el sacerdote es cura. Cura de almas. Cura y sana las heridas de las ovejas que se han descarriado, pero que reconociendo al pastor vuelven al rebaño. Pues hoy es un día para reconocer en Cristo que hay buenos pastores y hay que agradecer a Dios por los buenos pastores. Hay que orar a Dios para que haya buenos pastores. Hay que pedirle al Señor, Él lo ha dicho, orad pues al dueño de la mies para que mande obreros a su mies. Si no oramos, ¿cómo el Señor nos va a dar buenos pastores? Hay que orar. Y recuerden que la tarea del ser pastor no es solamente del papa, del obispo, del sacerdote. La tarea del ser buen pastor también hace parte del catequista, del profesor, hace parte de la mamá,
del papá, del abuelo, la abuela, la tía, los que tienen responsabilidad con un rebaño, con una porción más pequeña, pero también guiamos. También tenemos unas ovejas que a veces se vuelven cabras, pero hay que guiarlas, hay que adiestrarlas, hay que amansarlas un poquito, porque el pastor pues tiene esa misión, apacentar, apacentar. Pues el Salmo mismo lo dice, que nosotros somos ovejas y somos las ovejas y somos el pueblo y ovejas de su rebaño. Somos su pueblo, el pueblo de Dios. Y Dios pues va guiando y va apacentando ese pueblo con pastores. Oremos hoy por nuestros pastores. Oremos hoy por la iglesia. Y pidámosle al Señor que nos ayude a mirar dónde están los verdaderos pastores. Los buenos pastores. No cualquier pastor. Porque pastores hay muchos, pero hay pastorcitos mentirosos. Hay pastorcitos que engañan al pueblo diciendo el lobo, el lobo. Mentiras, no viene el lobo. Y cuando viene el lobo, es el primero que huye porque ya nadie le cree. ¿Por qué? Por mentiroso. Hay pastorcitos mentirosos hoy también que se creen superapóstoles, como dice San Pablo. Son unos mentirosos que dicen una cosa, después hacen otra, y cuando en verdad van a decir cosas con la verdad, ya nadie les cree. ¿Por qué? Porque en un primer momento se dedicaron a ser mentirosos o malos pastores. Pero debemos orar para que esa oveja descarriada, como dice San Agustín, con vosotros soy oveja, pero para vosotros soy el pastor. Con vosotros soy oveja, pero para vosotros soy el obispo, dice San Agustín. Pues para llegar a ser un buen pastor, primero hay que ser buena oveja. Obediente, conocer, amar y obedecer a Cristo. Y después, si Cristo nos confía la responsabilidad de ser pastores, pues también de guiar al rebaño como Cristo lo guiaría, como Cristo lo haría. Pues hoy, en este domingo, día del buen pastor, pidámosle a Cristo el Señor para que nosotros seamos efectivamente un pueblo y ovejas de su rebaño, que seamos ovejas del rebaño de Cristo, no ovejas del rebaño del señor fulano de tal. No sean ovejas del señor fulano por ahí que montó una iglesia y ahora dice ser. No, las ovejas tienen que pertenecerle a Cristo, porque es Cristo el que nos va a llevar al cielo. El señor fulano de tal por ahí que aparece, ese no me va a llevar al cielo. Ese lo único que va a hacer es quitarnos la lana. La lana sí nos la va a quitar. Y nos va a quitar finalmente el alma y llevarnos a la perdición. Que Jesucristo, buen pastor, nos ayude a buscar el buen pastor en esta tierra, el verdadero ministro de Cristo, el verdadero pastor, y nos ayude también a ser buenas ovejas. Que no seamos cabras desobedientes, que no seamos cabras soberbias, que nos dejamos arrastrar a veces por nuestros caprichos, sino que como buenas ovejas, orando, el Señor nos va a mandar el buen pastor y como buenas ovejas nos vamos a dejar guiar hacia pastos verdes y el agua fresca. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vacant Praetory. Cor tuum regnavit. O Marie.